¿Quieres conocer el mejor sitio de la ciudad para la recreación y el descanso? Ven, te estamos esperando. Olga Lucía Hotel, la mejor piscina de Barrancabermeja y un restaurante para que deguste la mejor gastronomía nacional, internacional y platos típicos de la región. Recuerda, tu familia merece lo mejor. Personería de Barrancabermeja. Garantizamos el cumplimiento de sus derechos con transparencia y compromiso social. Visítenos en la calle 52, número 1012, detrás de la estación de bomberos voluntarios. Estamos para ayudarle. Continuamos en Zona Cero con más invitados en la noche de hoy. Esta vez me acompaña Germán Henao, quien es director nacional de las Juventudes Liberales y se encuentra hoy en Barrancabermeja participando de un evento muy especial, pero que sea él quien nos cuente de qué se trata. Primero, Germán, buenas noches, bienvenido a Zona Cero. Alejandro, muy buenas noches y muchas gracias por la invitación y un saludo bien especial a todos los televidentes de Barrancabermeja. Bueno, ¿cuál es ese motivo por el cual usted se encuentra hoy en Barrancabermeja? Bueno, nosotros desde el partido y desde las Juventudes Liberales estamos haciendo una tarea a nivel nacional de recorrer el país hablando sobre el proceso de paz, conversando con la gente, dándoles a conocer qué son los acuerdos de paz que se están negociando en La Habana entre la guerrilla y el gobierno colombiano, y escuchando las inquietudes de los ciudadanos, de los jóvenes, de los adultos mayores, de todos que estén interesados con el tema, porque se viene una decisión histórica para el país. La paz nos interesa a todos y esto va de la mano obviamente también con la votación del plebiscito que vamos a tener, y estamos diciéndole a los colombianos que votando sí el plebiscito vamos a tener una mejor Colombia. Bueno, en todo ese recorrido que ustedes han venido haciendo, en todos estos conversatorios, talleres, seminarios, sí han encontrado y han podido detectar que definitivamente falta más conocimiento por parte de la gente, teniendo en cuenta algo, lo hablo desde el punto de vista como medio de comunicación, y es que los únicos medios que están transmitiendo la información pues son los medios nacionales. Tienen la oportunidad de tener corresponsales en La Habana, Cuba, que los han tenido durante estos 4 años. Hablemos de las grandes cadenas nacionales. En términos regionales, pues prácticamente la comunicación no ha sido la más efectiva. ¿Han podido ustedes detectar que definitivamente sí hace falta conocimiento en las regiones de todo lo que tiene que ver con los acuerdos que se han llevado entre la guerrilla, las FARC y el gobierno? Bueno, lo primero que hay que decir, Alejandro, es que encontramos en toda Colombia, en los jóvenes y en la población en general, un interés muy importante y un gran interés por parte de la gente para el proceso de paz. ¿Sí? Encontramos un compromiso y eso nos lleva a que ese mismo interés se convierta en ganas de saber más, que obviamente es una responsabilidad ciudadana enterarnos de lo que se está desarrollando en el país, y eso nos ha llevado a recorrerlo contándole a la gente qué son los acuerdos de paz. Usted tiene razón en algo, a veces muchas de las noticias y de los eventos importantes y de la información importante se quedan en los medios nacionales, que obviamente tienen una gran cobertura en el país, pero hay territorios a los que no se llega, y hay importantes medios territoriales, municipales o departamentales que también deben ayudarnos con esta tarea de difundir la paz. Desde la campaña del sí al plebiscito que la coordina nuestro expresidente de la República, César Gaviria, se están diseñando todas las estrategias que nos permitan llegar a todos los rincones del país, a todas las personas, a todos los medios de comunicación, porque como les decía al principio, esto debe ser un compromiso de todos, porque la paz no se va a firmar y el acuerdo no se va a firmar solo entre el gobierno y la guerrilla, sino que la refrendación, que es esa votación que vamos a tener del plebiscito, debe permitirle la expresión ciudadana a todas las personas y que sean ellos informados, con conocimiento de qué son los acuerdos y de las grandes bondades que trae para el país, que pueda ganar ese sí en el plebiscito, que es lo que esperamos todos los colombianos. Bueno, vamos a hacer algo de pedagogía de paz aquí en el programa. Por ejemplo, se ha hablado mucho
El tema de la participación en política de los guerrilleros de la FARC, de los comandantes guerrilleros, en el momento que se logre firmar definitivamente la paz. ¿Cuál es la verdad y cuál es la mentira? Bueno, vos llegas a un punto bien clave porque obviamente la mayoría de colombianos estamos a favor de la paz, ¿sí? Y somos esa gran mayoría la que vamos a votar el sí al plebiscito. Pero partiendo del respeto de las opiniones ajenas, obviamente hay un grupo importante de personas que van a defender el no, que de pronto están inconformes con la negociación misma, con lo que se ha acordado, con lo que sería el posacuerdo o el posconflicto. Y se han generado una cantidad de medias verdades, de mitos, incluso pues tristemente a veces mentiras que lo que hacen es confundir a la gente, que lo que hacen es generar incertidumbre y dificultar el proceso de la paz. Hay que decir aquí también que el proceso de la paz debe ser un proceso de reconciliación, ¿sí? de sana convivencia, de utilizar todo ese empuje que tenemos como colombianos, esas grandes habilidades, esas grandes riquezas que tenemos en lo personal y como país, para que tengamos una mejor sociedad y podamos salir adelante y crecer. Tenemos todas las capacidades para crecer como un país desarrollado en el mundo. Otra pregunta muy puntual sobre el tema de pedagogía y de los mitos y verdades, por decirlo de esta manera. Muchos hablan sobre el término dejación de armas o entrega de armas. Explíquenos un poco acerca de esos términos. Bueno, si hablamos de dejación de armas y nos remitimos... Definitivamente van a entregar las armas, o ellos están manejando el término, o se ha manejado el término en La Habana de dejación de armas. Es que en principio yo no encuentro diferencia entre dejación y entrega. Si nosotros nos vamos al diccionario de la lengua española, encontramos que todos son sinónimos. Dejar, entregar, ¿sí? Son similares. Aquí hay un hecho cierto, y es que en 6 meses, luego de que se ratifique los acuerdos por parte de la ciudadanía, ganando el sí en el plebiscito, en 6 meses la guerrilla va a quedar con 0 armas, ¿sí? Que van a estar en las zonas de concentración, vigilados por la comunidad internacional, y van a hacer entrega de esas armas para ser luego destruidas. Pero háblese de dejación, háblese de entrega, son sinónimos pues que buscan confundir a la gente, pero no es cierto que ellos no vayan a entregar las armas, y es uno de los puntos centrales del acuerdo y lo que ha dicho tanto el gobierno como la misma mesa de negociación. Un requisito para que trascienda el acuerdo es de que ellos, si quieren hacer política como lo han manifestado, lo hagan sin armas, que es en ese preciso momento donde empiezan a ser parte nuevamente de la democracia colombiana. Otro punto muy sensible tiene que ver con el punto que fue uno de los primeros que se logró firmar, y fue el punto de víctimas. Finalmente las víctimas van a poder tener se van a reconocer como víctimas y se les va a resarcir de pronto ese daño que se les causó en medio del conflicto. Uno de los puntos centrales, y yo que diría, no es uno de los puntos centrales, el punto central, el eje del proceso de paz son las víctimas. Y el interés por resarcir a las víctimas, como vos lo planteas, no nació con el proceso de paz. Nosotros en Colombia tenemos ya hace mucho más años que el proceso de paz la ley de víctimas, que fue toda la preparación que estaba haciendo el Estado colombiano para precisamente eso, garantizarle a las víctimas el resarcimiento de sus derechos, porque son muchísimos los colombianos que han sufrido con esta guerra. Y en ese sentido continúa. Se están generando una cantidad de estrategias y se están buscando recursos tanto a nivel nacional como internacional para que las víctimas sigan siendo el eje central de esto. Y una cosa importante, no solo son las víctimas que se han generado, sino que también el punto central de esto es que el conflicto armado que se va a acabar con esto y la misma sociedad colombiana no vuelva a haber una sola víctima por la violencia. Y eso es lo que debe quedar claro también como conclusión del proceso, porque esa es la idea, que todos estemos vinculados a la sociedad de manera legal y todos aportándole al crecimiento de esa gran Colombia que podemos llegar a ser. Claro que sí, cabe resaltar que según estudios realizados durante 50 años el conflicto armado, según los estudios, ha dejado cerca de 270.000 personas muertas y más de 4 o 5 millones de víctimas en total. Yo creería que de pronto es un poquito más, porque si nos vamos al plano de Barranca, en Barrancabermeja solo en los años 98 y 2002 le pudo haber colocado a esta guerra más de 4.000 muertos, ¿sí?
Increíble. Si nos vamos a nivel nacional, yo creo que puede ser un poquito más. Muchos han hablado de las zonas de concentración y muchas personas lo han tomado como zonas de despeje que finalmente se le van a entregar a las FARC. Estas zonas de concentración garantizaría que definitivamente las FARC no van a seguir delinquiendo en temas como la extorsión, vacunas, boleteo, en el tema del narcotráfico. Garantizaría eso, que al estar las FARC, un grupo guerrillero o cierto grupo denominado, por lo menos hablemos de esta zona del Magdalena Medio, en donde se escogió la zona de Remedios, que en esa zona se concentrarían lo que son el Frente 24, todo lo que tiene que ver con el bloque Magdalena Medio, la Unidad Centro, la compañera Raúl Eduardo Maecha, alrededor 1000 guerrilleros aproximadamente. ¿Garantizaría esa zona de concentración que definitivamente estos guerrilleros no van a volver a delinquir más? El compromiso de la guerrilla con el proceso ha sido de alguna manera claro, y los acuerdos que se han llegado han sido entre las dos partes, tanto la guerrilla como el gobierno. Hay que aclararle, y me parece muy pertinente la pregunta, ¿en qué sentido? Nosotros tenemos una amarga experiencia con el último proceso fallido con las FARC, que fue finalizando la década de los 90 con la zona del Caguán. Fue un gran territorio gigante donde se dedicaron a fortalecerse militarmente, políticamente, donde incluso llevaban a los secuestrados, una cosa pues impensable. Y ese fue uno de los puntos del acuerdo, porque todos escuchamos voces también desde el principio de que hubiera un cese bilateral del fuego desde el principio, que incluso se hablara de una zona de concentración, pero las negociaciones primero se sacaron de Colombia para evitar precisamente eso. Por eso el proceso de paz ha sido siempre y va a terminar en La Habana, Cuba. ¿Y se tomó la decisión de negociar en medio de la guerra? Se tomó la decisión de negociar en medio de la guerra precisamente para eso, para evitar que se relajaran y buscaran nuevamente un fortalecimiento militar. Y hay que hablar claramente, estas zonas de concentración van a tener una vigencia de 6 meses nada más, y van a ser vigiladas por la comunidad internacional, encabezado por el Papa, por la Unión Europea y por las Naciones Unidas. Y algo importantísimo y vital, es que van a ser zonas de concentración. Yo creería que más que zonas de concentración deben llamarse zonas de desarme y de fin de las FARC, porque lo que van a hacer allá es llegar y en los plazos que se han establecido en el proceso luego de la firma y en ese transcurso de 6 meses es para entregar las armas de manera gradual. Entonces son unas zonas de desarme y de gracias a Dios y de la voluntad del gobierno. Van a estar vigiladas alrededor, claro, va a haber fuerza pública. Claro, y van a estar todas las entidades del Estado, tiene que estar la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, todo lo que implique gobierno y defensa de derechos humanos para evitar abusos, posibles abusos, pero importantísimo también es de que la comunidad internacional tiene los ojos puestos en Colombia. Le han dado todo su apoyo al proceso y eso implica que para las zonas de concentración vienen una cantidad de países con sus militares incluso a proteger, a salvaguardar el proceso y a vigilar de que todo marche de la mejor manera. ¿Serían de pronto lugares en donde se van a hacer como unos registros? ¿Se van a de pronto ya definitivamente a mirar cuántas armas hay? Claro, es un registro y es incluso no solo de armas, sino también de hombres, de personas, porque es que aquí empezamos con una transición. Una cosa es la dejación de las armas, la entrega de las armas, y otra cosa también es el reto que tenemos como sociedad de recibir a los desmovilizados y de recibir a todas estas personas que van a pasar de la ilegalidad a la legalidad. Entonces, en ese sentido, debemos saber exactamente quiénes son, cuántos son, y para que ellos se puedan empezar a vincular a los programas del Estado que van a buscar que ellos se reintegren a la sociedad de manera positiva. Bueno, aún no se ha conocido definitivamente el texto de cómo va a ir redactado el plebiscito para que los colombianos salgan a votar. Ya la Corte Constitucional aprobó, dijo que sí se iba a hacer un plebiscito. Ustedes, como Partido Liberal, partido que hacen parte del gobierno nacional, vienen apoyando ya el sí. ¿Sí? ¿Por qué salir a votar por el sí a la refrendación de los acuerdos? Es una oportunidad histórica para Colombia. Nosotros recorriendo el país, obviamente nuestras charlas principalmente están enfocadas a jóvenes, porque pues es nuestro campo de acción, pero obviamente ahí participan todos los sectores poblacionales y nosotros les decimos, obviamente toda la sociedad colombiana
se va a beneficiar con que haya menos violencia. Es que, Alejandro, estamos hablando de que vamos a tener a 7.000 o más hombres ya sin armas, sin hacerle daño a la población desde sus actividades ilegales. Y algo importantísimo también, el gasto militar en Colombia es altísimo. Entonces vamos a ir también de manera gradual desmontando ese gran aparato militar e invirtiendo esos recursos en otros lugares. Esto tampoco implica que vamos a acabar con las Fuerzas Armadas, como se ha dicho también, porque las necesitamos, porque las condiciones pues, del país, las FARC son solo un actor de violencia, pero tenemos delincuencia común, tenemos Bacrini, tenemos toda ese cóctel delictivo que nuestras Fuerzas Armadas tienen que seguirnos fortaleciendo, pero también hay que pensar la inversión de los recursos en otros lugares. Finalmente, quiero hacerle la siguiente pregunta, más que una pregunta, pronto un mensaje que usted le pueda enviar. ¿Qué decirle a esas personas que hoy tienen el corazón resentido, de pronto lleno de dolor, que no diría odio, pero sí de pronto mucho dolor porque fueron desplazados, porque la guerrilla les mató a un familiar, porque perdieron un padre, un hijo? ¿Cuál es ese mensaje para esas personas que aún tienen ese dolor en su corazón y que no ven de pronto con buenos ojos este proceso de paz? Bueno, lo primero que hay que decirles a estas personas es hacerles un reconocimiento. Yo creo que esta guerra atroz y esta violencia atroz que hemos tenido en Colombia, que no nos ha permitido a varias generaciones vivir un solo día de paz, de tranquilidad, hay que reconocerles que tristemente fueron víctimas de la guerra. Un saludo respetuoso a todas las víctimas que nos estén viendo, pero también yo creo que hay que decirles que tenemos grandes ejemplos de grandes víctimas en el país que hoy están hablando de reconciliación y de perdón. Es difícil, sí, porque la esencia humana, y aquí nosotros no podemos entrar a juzgar a nadie, pero la esencia humana implica, a veces es más fácil sentir sentimientos de venganza que de bondad y de perdón en muchos casos, ¿sí? Y cada quien vive a su manera lo que tiene que vivir, pero el gran llamado, partiendo del profundo respeto por su condición de víctimas, es decirle que el país los necesita también, que el país en una violencia y en esta guerra seguiríamos en un círculo vicioso. Y como les decía ahora, no solo la idea del proceso es resarcir a las víctimas que ya tenemos, sino evitar que haya más víctimas. Necesitamos pasar de esa violencia atroz a un país con esperanza, y obviamente pueden tener todas las resistencias del mundo. La invitación aquí es sencilla: a la reconciliación, al perdón, a conocer el contenido de los acuerdos, porque se dicen muchas cosas que no están sustentadas en lo que finalmente se va a firmar, y que Colombia los necesita también para hacerla grande como todas y todos queremos. Claro que sí, reconciliación, paz y amor fraternal entre todos es lo que se necesita para definitivamente acabar con esta violencia que tanto daño nos ha hecho. Germán, muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Muchísimas gracias, Alejandro, y siempre a sus órdenes para ayudar a que este proceso tan bonito que le espera a Colombia luego de firmados los acuerdos pueda permitirnos ser grandes y tener esa Colombia esperanzadora y productiva que todos queremos. Bueno, él era Germán Henao, director nacional de las Juventudes Liberales, quien nos acompañó hoy aquí en Zona Cero. Pausa comercial y ya continuamos.